Durante siglos, exploradores, colonos, antropólogos y habitantes de regiones aisladas han descrito encuentros con entidades que no encajan completamente ni en la biología conocida ni en la simple fantasía popular. No se trata de historias contadas al azar, ni de relatos modernos amplificados por Internet. Muchos de estos testimonios surgieron en épocas donde inventar significaba arriesgar la propia credibilidad o algo peor. En selvas cerradas, pantanos impenetrables y bosques considerados prohibidos por culturas enteras, ciertos nombres se repiten una y otra vez. No como cuentos infantiles, sino como advertencias. Advertencias transmitidas entre generaciones, registradas en diarios de exploración, informes coloniales y, en algunos casos, en archivos oficiales que rara vez llegan al público general. La pregunta incómoda no es si estas criaturas existen tal como se describen. La verdadera pregunta es otra: ¿por qué personas de contextos culturales radicalmente distintos relatan presencias similares cuando se adentran en territorios donde la civilización pierde control? Este no es un video sobre monstruos de ficción. Es una investigación narrativa sobre testimonios reales, regiones aisladas y figuras que han sobrevivido al paso del tiempo porque algo, o alguien, obligó a que fueran recordadas. Hoy vamos a recorrer selvas prohibidas, bosques antiguos y zonas que aún hoy siguen evitando los mapas turísticos. Y al final, será inevitable preguntarse, ¿qué parte de estos relatos estamos descartando demasiado rápido? A lo largo de la historia, las regiones más inaccesibles del planeta han producido algo más que desafíos geográficos. Selvas cerradas, pantanos profundos y bosques interminables siempre funcionaron como zonas de ruptura entre lo conocido y lo desconocido. Para la antropología, no es casualidad que las culturas humanas hayan poblado estos lugares con entidades específicas. Allí donde la visibilidad es limitada, el sonido se distorsiona y la orientación falla, la experiencia humana cambia. Exploradores europeos del siglo XIX ya registraban este patrón en sus diarios. Al adentrarse en territorios considerados inhabitables, describían no solo enfermedades y animales peligrosos, sino sensaciones persistentes de vigilancia. Caminos que parecían alterarse y encuentros con figuras que no lograban explicar racionalmente. Muchos de esos registros no fueron publicados en su totalidad, quedaron archivados como notas marginales o simples creencias locales. Desde el punto de vista antropológico, estas criaturas cumplen una función: delimitar espacios prohibidos. No todos los lugares deben ser cruzados. No todos los ríos deben ser navegados. Sin embargo, lo inquietante es que en diferentes continentes surgen figuras con características sorprendentemente similares, humanoides que vigilan territorios, entidades nocturnas asociadas al castigo. Seres capaces de confundirse con el entorno. La criptozoología moderna se interesa precisamente por ese punto de intersección entre mito y testimonio. Cuando relatos se repiten durante siglos, atraviesan culturas y aparecen vinculados a regiones específicas, dejan de ser simples cuentos. Se convierten en fenómenos culturales persistentes, dignos de análisis serio. Este contexto es fundamental para entender las criaturas que vamos a analizar. No como monstruos aislados, sino como manifestaciones recurrentes de algo que emerge siempre en los márgenes de la civilización. Lugares donde la ciencia llega tarde, los mapas son incompletos y el conocimiento se transmite, muchas veces, de boca en boca. El jinete sin cabeza de los caminos prohibidos. La figura del Duyan aparece siempre en movimiento. No habita un lugar fijo, sino los límites, los caminos rurales, los cruces solitarios y las zonas boscosas donde la noche cae sin transición. En los relatos más antiguos de Irlanda, no es descrito como una invención para asustar, sino como una presencia observada, temida y evitada. Su descripción es notablemente consistente: un jinete sin cabeza, montado en un caballo negro que emite chispas al galopar. La cabeza, según los testimonios recopilados desde la Edad Media, es sostenida bajo el brazo. No se trata de un símbolo poético. Los cronistas rurales insistían en detalles anatómicos perturbadores: piel pálida,
ojos abiertos y una expresión rígida, casi vigilante. Desde el punto de vista cultural, el Duyan surge en una Irlanda profundamente conectada a la oralidad y a los espacios liminales. Antropólogos como Lady Wilde, en el siglo XIX, recopilaron testimonios de campesinos que aseguraban haberlo visto detenerse frente a casas específicas. Cuando el jinete se detenía, alguien moría poco después. No como castigo divino, sino como anuncio. Lo inquietante es que estos relatos no se limitan al folclore literario. Existen registros en diarios personales y archivos parroquiales que mencionan presagios asociados a un jinete nocturno, especialmente en regiones boscosas del oeste irlandés, donde la iluminación artificial tardó siglos en llegar. En muchos casos, los testigos evitaban mirar directamente. Se decía que quien lo hacía podía quedar ciego. El Duyan no protege un territorio natural como otras entidades. Su función parece ser otra, marcar el límite entre la vida y algo que aún no comprendemos. Por eso aparece en caminos, no en aldeas. En tránsito. En lugares donde nadie permanece demasiado tiempo. A día de hoy, investigadores culturales debaten si el Duyan representa una personificación del miedo a la muerte o si se trata de un fenómeno construido a partir de experiencias reales mal interpretadas. Pero una pregunta permanece sin respuesta clara. ¿Por qué durante siglos, personas diferentes describieron al mismo jinete en los mismos caminos? La presencia que observa desde la oscuridad. A diferencia de otras entidades, el cuco no se presenta con una forma completamente definida. Y eso, para muchos investigadores, es precisamente lo que lo vuelve inquietante. No es un monstruo que ataca de frente, sino una presencia constante, asociada a la vigilancia, al silencio nocturno y a la sensación de estar siendo observado. Sus orígenes se remontan a la península ibérica medieval, pero lo verdaderamente notable es su persistencia tras siglos de migraciones hacia América Latina. En España, Portugal, México, Brasil y otros países, la figura se mantiene sorprendentemente coherente, una entidad que aparece por la noche, vinculada a zonas oscuras, patios, bordes de selvas o áreas rurales donde la iluminación es escasa. Desde una perspectiva antropológica, el cuco ha sido interpretado como una herramienta de control social. Sin embargo, numerosos testimonios recogidos en estudios etnográficos del siglo XX describen encuentros directos, no simples advertencias. Adultos que, al crecer, relataron haber visto una figura alta, envuelta en sombras, con ojos brillantes que no parecían reflejar luz, sino emitirla. En regiones rurales de América Latina, especialmente en áreas cercanas a selvas densas, el cuco deja de ser una amenaza abstracta y se convierte en algo territorial. Testigos afirman haberlo visto siempre en los mismos lugares, detrás de cercas, al borde del monte, observando sin acercarse. Nunca persigue. Nunca corre. Solo espera. Psicólogos han intentado asociar estos relatos a la sugestión infantil o a la parálisis del sueño. Pero esta explicación falla en un punto clave: muchos encuentros ocurrieron en grupo, a plena vigilia, con descripciones coincidentes. Además, los relatos suelen surgir en zonas donde otras criaturas folclóricas también son mencionadas, como si compartieran el mismo espacio simbólico o físico. El cuco no necesita atacar para cumplir su función. Su poder reside en la certeza de que está ahí, incluso cuando nadie quiere admitirlo. Y quizás por eso, aún hoy, en muchas regiones, se evita nombrarlo directamente al caer la noche. El humanoide que obligó a intervenir al Estado. A diferencia de muchas entidades folclóricas, el Yeren no pertenece únicamente al ámbito de la tradición oral. Su nombre aparece en informes oficiales, expediciones científicas y documentos gubernamentales de la República Popular China. Y ese solo hecho ya lo coloca en una categoría distinta. Los primeros registros modernos del Yeren surgen a mediados del siglo XX, en regiones montañosas y densamente boscosas de la provincia de Hubei, especialmente en la reserva de Sennongjia. Se trata de una zona declarada parcialmente restringida,
con áreas donde el acceso civil sigue siendo limitado. Allí, campesinos, guardabosques y militares comenzaron a describir encuentros con una figura humanoide, alta, cubierta de pelo rojizo o castaño, que se movía con sorprendente agilidad en pendientes extremas. Lo que separa al Yeren de otros pies grandes del mundo es la respuesta institucional. En la década de 1970, el gobierno chino organizó expediciones oficiales para investigar los reportes. Se recolectaron muestras de pelo, huellas y testimonios escritos. Algunos de estos materiales fueron analizados por universidades, aunque los resultados jamás llegaron a conclusiones definitivas. No se confirmó una nueva especie, pero tampoco se descartó completamente. Desde el punto de vista cultural, el Yeren no era un monstruo maligno. En relatos locales, es descrito como territorial, silencioso y evasivo. Nunca ataca sin provocación. Aparece observando desde la vegetación, emitiendo sonidos guturales, y desaparece sin dejar rastro claro. Curiosamente, muchos testigos coinciden en que la criatura parece evitar zonas habitadas, como si comprendiera los límites humanos. Criptozoólogos han planteado hipótesis que van desde un homínido relicto hasta una especie de primate desconocido adaptado a entornos montañosos extremos. El problema es que Zhenongji sigue siendo una de las regiones menos estudiadas de Asia, con cavernas profundas, bosques cerrados y registros fósiles incompletos. El Yeren plantea una incomodidad científica real. ¿Qué ocurre cuando un Estado investiga algo y decide no cerrar el caso? Porque, hasta hoy, oficialmente, el Yeren sigue clasificado como un fenómeno sin explicación definitiva. El humanoide que camina erguido en la selva cerrada. En el corazón de Sumatra existe una de las selvas más densas y menos intervenidas del planeta, el Parque Nacional Kerinci Seblat. Allí, entre montañas cubiertas por vegetación impenetrable, surge desde hace siglos el relato del Orang Pendek, una criatura que desafía las categorías tradicionales entre humano y animal. A diferencia de otros criptídeos, el Orang Pendek no es descrito como gigantesco. Mide poco más de 1 metro, tiene cuerpo musculoso, brazos largos y camina completamente erguido. Las tribus locales lo conocen desde antes de la llegada de exploradores europeos y lo describen como extremadamente esquivo, inteligente y territorial. No es agresivo, pero tampoco tolera la intrusión prolongada. Durante el periodo colonial, expediciones británicas comenzaron a registrar testimonios coincidentes. Exploradores como William Louis Abbott y, más tarde, investigadores occidentales en el siglo XX, relataron huellas pequeñas pero claramente bípedas, imposibles de atribuir a primates conocidos de la región. En algunos casos, los moldes de huellas fueron llevados a laboratorios, sin que se lograra una identificación concluyente. El Orang Pendek aparece siempre vinculado a zonas específicas de selva primaria, lejos de aldeas y rutas comerciales. Testigos afirman verlo observando desde la vegetación, inmóvil, como si evaluara al intruso antes de desaparecer silenciosamente. No deja rastros evidentes, no vocaliza y parece conocer perfectamente el terreno. Desde la criptozoología, se ha sugerido que podría tratarse de un homínido relicto, quizás un descendiente de especies humanas arcaicas que habitaron el sudeste asiático. Sin embargo, aceptar esta hipótesis implicaría reescribir parte de la historia evolutiva humana, algo que la ciencia aún no está dispuesta a hacer sin pruebas irrefutables. El Orang Pendek no ataca. No se exhibe. Simplemente existe en los márgenes, en un territorio donde la selva decide que puede ser visto y que no, y tal vez por eso, sigue sin ser capturado por cámaras, pero tampoco olvidado por quienes lo han visto. El habitante oculto de los pantanos y ríos interiores. El Bunjip no pertenece a la selva cerrada ni a los bosques de altura, sino a un entorno aún más difícil de investigar, pantanos, ríos turbios y humedales interiores de Australia. Lugares donde la visibilidad es mínima, el sonido se distorsiona y la permanencia humana siempre fue limitada. Los pueblos aborígenes australianos ya advertían sobre esta criatura mucho antes de la llegada europea.
no como un mito decorativo, sino como una amenaza territorial real, asociada a cuerpos de agua específicos. Se decía que ciertos ríos y lagunas no debían ser cruzados, especialmente al anochecer. Quienes ignoraban estas advertencias, simplemente no regresaban. En el siglo XIX, colonos británicos comenzaron a registrar encuentros en periódicos locales y documentos oficiales. Lo notable es la diversidad de descripciones. Algunos hablaban de una criatura similar a un gran perro acuático, otros de un ser reptiliano con cuello largo, y algunos incluso de algo parecido a un mamífero prehistórico. Sin embargo, todos coincidían en ciertos rasgos: gran tamaño, color oscuro, ojos brillantes y un sonido profundo, casi resonante, que precedía su aparición. A diferencia de otros criptídeos, el bunjip no es visto con frecuencia. Es oído. Muchos testimonios describen un bramido grave que emerge del agua durante la noche, seguido de ondas en la superficie y una sensación de peligro inmediato. No hay persecuciones. El mensaje es claro: ese lugar no pertenece al ser humano. Investigadores modernos han intentado explicar el fenómeno como confusiones con animales conocidos, como focas, cocodrilos o grandes marsupiales. Sin embargo, estas hipótesis no explican por qué los avistamientos se concentran en zonas específicas ni por qué las comunidades locales siguen evitando ciertos cuerpos de agua hasta hoy. El bunjip representa algo más que una criatura desconocida. Es la encarnación de los límites naturales, recordando que incluso en un continente ampliamente cartografiado, aún existen espacios donde la ciencia no tiene respuestas completas. Y la pregunta persiste: ¿qué tipo de animal logra mantenerse oculto durante siglos, en un entorno que parece observarlo todo? La figura que camina entre lo folclórico y lo criminal. El hombre del saco ocupa una posición incómoda dentro del estudio del folclore. A diferencia de otras entidades, su origen no se pierde completamente en lo mítico. Surge en un punto difuso entre relatos populares, hechos criminales documentados y construcción cultural del miedo. En la tradición española, especialmente en zonas rurales, el hombre del saco es descrito como un individuo alto, delgado, encorvado, que deambula por caminos secundarios y bordes de pueblos cargando un saco tosco. No aparece en bosques profundos ni selvas cerradas, sino en espacios de transición, callejones, caminos de tierra, límites entre lo habitado y lo desconocido. Históricamente, el personaje se consolidó en el siglo XIX, una época marcada por pobreza extrema, desplazamientos y criminalidad itinerante. Casos reales de secuestradores y asesinos, como el de Francisco Leona en Almería, fueron rápidamente absorbidos por la tradición oral, transformándose en algo mayor que el individuo original. Sin embargo, lo inquietante es que los testimonios no cesaron tras la captura de criminales reales. En estudios etnográficos posteriores, adultos relataron encuentros directos, haber visto a una figura silenciosa observándolos desde la distancia, siempre con el saco, siempre sin rostro claramente visible. En muchos casos, estos encuentros ocurrieron en grupo y no terminaron en ataque alguno. El miedo no provenía de una agresión directa, sino de la certeza de que esa figura no pertenecía al entorno cotidiano. Algunos antropólogos sostienen que el hombre del saco funciona como una advertencia social. Otros, más cautos, señalan que su persistencia podría indicar la memoria colectiva de una amenaza recurrente, reinterpretada con el paso del tiempo. Una figura que cambia de forma, pero no de función. El hombre del saco no es un monstruo sobrenatural clásico. Es algo más perturbador: la posibilidad de que ciertas presencias nacen de hechos reales, y continúan existiendo porque nunca fueron completamente comprendidas ni erradicadas. Y eso plantea una pregunta incómoda. Cuando una figura surge de la realidad y se transforma en leyenda, ¿en qué momento deja realmente de existir? El samán que cruza la frontera entre lo humano y lo animal. El nahual no es una criatura en el sentido clásico. No nace en la selva ni habita un territorio fijo. Es humano, hasta que deja de serlo.
En las culturas mesoamericanas, especialmente entre pueblos nahuas, mayas y zapotecas, el nahual representa la capacidad de ciertos individuos de transformarse en animales mediante conocimiento ritual ancestral. Los registros más antiguos sobre los nahuales provienen de crónicas coloniales del siglo XVI. Frailes españoles documentaron con inquietud relatos de personas que afirmaban haber visto hombres convertirse en jaguares, perros, coyotes o aves nocturnas. Lo notable es que estos testimonios no fueron tratados como metáforas religiosas, sino como acusaciones concretas dentro de comunidades locales. Desde la antropología, el nahual está profundamente ligado a la selva y a regiones de difícil acceso. Los encuentros suelen ocurrir en caminos rurales, bordes de monte o durante travesías nocturnas. Testigos describen animales con comportamientos anómalos, miradas prolongadas, movimientos deliberadamente humanos, ausencia de huellas claras y, en algunos casos, lesiones inexplicables en personas acusadas de ser nahuales al día siguiente. Durante el periodo colonial, algunos individuos fueron juzgados y castigados por supuestas prácticas de nahualismo. Los registros judiciales muestran un patrón inquietante: heridas idénticas aparecían tanto en el animal visto durante la noche como en el cuerpo humano al amanecer. Aunque hoy estas coincidencias se interpretan con cautela, su recurrencia llamó la atención incluso de autoridades escépticas. Desde una perspectiva moderna, se han propuesto explicaciones psicológicas, simbólicas o incluso de fraude ritual. Sin embargo, estas teorías no explican completamente por qué relatos tan similares surgen en regiones distantes entre sí ni por qué las comunidades locales siguen evitando ciertos individuos, incluso en la actualidad. El nahual no es un guardián ni un depredador territorial. Es algo más inquietante, la idea de que la frontera entre lo humano y lo animal no siempre es tan clara como creemos. Y si eso fuera cierto, la pregunta inevitable es: ¿qué otras capacidades humanas hemos decidido dejar fuera del debate racional? La sombra que se manifiesta cuando el cuerpo queda inmóvil. El Carabazán no habita bosques ni selvas físicas. Su territorio es otro, el límite entre la vigilia y el sueño. En la mitología turca, el Carabazán es descrito como una entidad oscura que visita a las personas durante la noche, se sienta sobre su pecho y les impide moverse o gritar. La experiencia es tan intensa que muchos testigos aseguran haber sentido un peso real, casi insoportable. Los relatos sobre el Carabazán se repiten desde hace siglos con una coherencia inquietante. Personas de diferentes regiones de Turquía describen la misma secuencia: despertar repentino, incapacidad total de movimiento, una figura humanoide oscura al borde de la cama y una sensación de amenaza extrema. Lo notable es que estas descripciones aparecieron mucho antes de que la parálisis del sueño fuera definida por la medicina moderna. Desde una perspectiva antropológica, el Carabazán no es tratado como una simple alucinación. En comunidades rurales, se le considera una entidad externa que aprovecha momentos de vulnerabilidad. Algunos relatos afirman que puede ser repelido mediante objetos específicos, oraciones o cambios en la posición del cuerpo al dormir. Curiosamente, muchos testigos aseguran que estas prácticas funcionan. La explicación científica contemporánea atribuye el fenómeno a la parálisis del sueño, una condición neurológica conocida. Sin embargo, esta explicación no responde a un detalle crucial: la similitud extrema de la figura percibida. En distintas culturas, con nombres diferentes, la entidad es casi idéntica. En Turquía es Carabazán. En otros lugares, recibe otros nombres, pero siempre aparece de la misma forma. Algunos investigadores sugieren que el cerebro humano podría estar predispuesto a generar una figura arquetípica durante estados de estrés neurológico. Otros plantean una hipótesis más incómoda: que la cultura no crea la figura, sino que la figura es lo suficientemente consistente como para crear la cultura alrededor de ella. El Carabazán no deja huellas físicas. No puede ser fotografiado. Pero deja algo más difícil de ignorar: la certeza absoluta de haber sido visitado por algo real, incluso cuando el cuerpo no pudo reaccionar. Y eso nos obliga a preguntarnos:
¿Hasta qué punto comprendemos realmente lo que ocurre cuando la mente despierta, pero el cuerpo no? El guardián que distorsiona el bosque y a quien lo atraviesa. En las vastas regiones forestales de Europa del Este y Rusia, existe una figura recurrente en los relatos de viajeros, leñadores y comunidades rurales, el Lesí. No es descrito como un depredador directo, sino como una entidad territorial, profundamente vinculada al equilibrio del bosque. Su presencia no se anuncia con ataques, sino con desorientación. Los primeros registros escritos sobre el Lesí aparecen en crónicas eslavas medievales, donde se lo describe como un ser capaz de cambiar de tamaño, imitar voces humanas y confundirse con la vegetación. En relatos posteriores, su aspecto se vuelve más consistente, figura alta, extremidades alargadas, piel verdosa o cubierta de musgo, ojos hundidos y una capacidad inquietante de desaparecer entre los árboles sin dejar rastro. Desde una perspectiva antropológica, el Lesí cumple una función clara: proteger territorios forestales que no deben ser explotados indiscriminadamente. Leñadores advertían que ciertas zonas del bosque no aceptaban la presencia humana. Quienes insistían en adentrarse relataban experiencias similares: pérdida de la noción del tiempo, caminos que parecían cambiar de lugar, sonidos de pasos que no correspondían a ningún animal visible. Lo notable es que estos testimonios no se limitan a épocas preindustriales. En el siglo XX, investigadores y excursionistas documentaron episodios de desorientación extrema en bosques densos, incluso utilizando brújulas y mapas. Algunos de estos relatos mencionan la sensación persistente de ser observado, acompañada por risas bajas o silbidos que parecían provenir de todas direcciones. La ciencia moderna explica estos fenómenos como efectos psicológicos del entorno forestal cerrado, donde la repetición visual y la falta de referencias claras alteran la percepción humana. Sin embargo, esta explicación no responde a un detalle clave: la coherencia simbólica del Lesí a lo largo de siglos y culturas eslavas distintas. El Lesí no castiga por crueldad. Castiga por invasión. Representa la idea de que el bosque no es un espacio vacío, sino un sistema vivo con límites propios. Y cuando alguien logra salir de esos bosques sin saber exactamente cómo lo hizo, surge una pregunta inevitable. ¿Se perdió por el entorno, o fue deliberadamente desviado por algo que no quería ser encontrado? El sobreviviente prehistórico de los ríos prohibidos. En el corazón de África Central, en una de las regiones menos exploradas del planeta, persiste desde hace siglos el relato de una criatura que no debería existir según los libros de biología moderna. Su nombre es Mokele Mbembe, y su territorio son los ríos profundos, pantanos y selvas cerradas de la cuenca del Congo. Las primeras descripciones provienen de pueblos indígenas que habitaban estas regiones mucho antes de la llegada europea. Para ellos, el Mokele Mbembe no era un mito, sino un animal territorial real, responsable de ataques a canoas y de la destrucción de cultivos cercanos a ríos específicos. Lo describían como una criatura de gran tamaño, cuello largo, cuerpo masivo y comportamiento agresivo cuando su territorio era invadido. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, exploradores y misioneros europeos comenzaron a registrar estos relatos con sorpresa. Algunos compararon la descripción con dinosaurios saurópodos conocidos por la paleontología. Expediciones posteriores, ya en el siglo XX, intentaron localizar pruebas físicas, huellas enormes, vegetación aplastada, corrientes alteradas, pero nunca un espécimen completo. Lo inquietante es que los testimonios modernos no difieren mucho de los antiguos. Habitantes locales continúan evitando ciertos ríos, afirmando que el Mokele Mbembe aún se desplaza por ellos. Algunos pilotos relataron haber visto una gran silueta moviéndose bajo el agua desde el aire, aunque sin registro fotográfico claro. Desde la ciencia, la hipótesis dominante es que se trata de una mala interpretación de animales conocidos, como elefantes nadando o grandes reptiles. Sin embargo, esta explicación no logra cerrar completamente el caso. La cuenca del Congo sigue siendo un territorio incompletamente estudiado, con miles de kilómetros de selva donde la presencia humana es mínima.
El Mokelembembe representa uno de los mayores conflictos entre testimonio persistente y consenso científico. No porque haya pruebas concluyentes, sino porque el escenario donde supuestamente habita aún guarda demasiados vacíos de conocimiento. Y mientras esos vacíos existan, la pregunta seguirá abierta. ¿Qué otras formas de vida podrían haber sobrevivido donde casi nadie ha mirado de verdad? Al observar estas criaturas en conjunto, surge un patrón difícil de ignorar. Aunque pertenecen a culturas, continentes y épocas distintas, comparten elementos estructurales sorprendentemente similares. No aparecen en centros urbanos ni en espacios controlados. Emergen siempre en los márgenes, selvas cerradas, ríos profundos, bosques densos, caminos secundarios o incluso en estados alterados de conciencia. Otro punto común es la naturaleza de los testimonios. Rara vez se trata de encuentros prolongados o ataques directos. La mayoría de los relatos describen observación, advertencia y retirada. Las criaturas miran, vigilan, confunden o delimitan. No buscan ser vistas, pero tampoco parecen ocultarse por completo. Desde la ciencia, muchos de estos fenómenos se explican mediante factores psicológicos, ambientales o culturales. Y en varios casos, estas explicaciones son razonables. Sin embargo, el problema surge cuando las explicaciones no cubren todos los detalles, descripciones coherentes a lo largo de siglos, coincidencias anatómicas, registros oficiales sin conclusión definitiva y comportamientos territoriales demasiado específicos para ser simples invenciones. La antropología reconoce que el ser humano necesita narrativas para comprender el entorno. Pero también reconoce que las narrativas más persistentes suelen nacer de experiencias repetidas, no de invenciones aisladas. La criptozoología, por su parte, no afirma la existencia de estas criaturas como hecho comprobado, pero tampoco las descarta sin análisis. Tal vez el error no esté en creer demasiado, sino en descartar demasiado rápido. Porque cuando culturas enteras evitan los mismos lugares, describen las mismas presencias y repiten las mismas advertencias, la pregunta deja de ser si todas estaban equivocadas. La pregunta correcta es otra. ¿Qué estamos dejando fuera de nuestra definición de lo real? Las selvas, los bosques y los ríos que hemos recorrido hoy no son solo espacios geográficos. Son fronteras del conocimiento humano. Lugares donde la ciencia aún avanza con cautela y donde los testimonios sobreviven porque algo los hizo necesarios. Estas criaturas no piden que creas en ellas. Solo exigen que las escuches con atención. Porque, a lo largo de la historia, ignorar las advertencias de quienes conocen el territorio casi siempre tuvo consecuencias. Tal vez no estemos frente a monstruos. Tal vez estemos frente a formas de presencia que aún no sabemos nombrar. Y mientras sigan existiendo regiones onde o mapa termina e o silencio comeca, esas historias continuarán surgindo. Ahora a pergunta fica con você. Se tantas culturas diferentes alertaran sobre os mesmos tipos de lugares, você realmente entraria neles sem visitar? Se este tipo de investigação te interesa, deixe seu comentário. Compartilhe sua interpretação, sua dúvida ou seu ceticismo. E se quiser continuar explorando relatos documentados, arquivos esquecidos e mistérios que ainda desafiam explicar coisas fáceis, considere-se inscrever no canal. Porque algumas respostas não estão escondidas. Estão apenas, esperando ser levadas a sério.